Volvemos a los Saprissa, a nuestro podcast Dentro de la Cancha. Hoy con un invitado de lujo, porque a su corta edad ya es un referente en el fútbol nacional. Actualmente es parte del Deportivo Saprissa, pero ya tuvo experiencias fuera de Costa Rica que dejaron un muy buen sabor de boca. Y estamos seguros que próximamente estaremos también viéndolo brillar fuera de nuestras fronteras. Hoy con nosotros, Warren Madrigal en el podcast Dentro de la Cancha. ...21 años de edad y ya ser un referente del cuadro morado, no cualquiera lo puede contar así. La historia de nuestro invitado el día de hoy narra muy bien lo que es ir paso a paso en una formación y convertirse en un goleador sapricista. Hoy con nosotros el señor, o el caballero, o el joven, Warren Madrigal. ¿Qué dice, mae? ¿Todo bien? Todo bien, mae. Mae, bienvenido a Dentro de la Cancha. Qué placer tenerlo por aquí, saber también que va muy bien en esa recuperación. Ahorita vamos a conversar un poco acerca del tema de la lesión, pero... ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Súper bien, mae, gracias a Dios. Para Warren Madrigal, ¿qué significa el Deportivo Saprissa? Es la institución que me abrió las puertas y que me formó. Me dio todo lo que soy ahorita, la verdad. También gran parte de todo me ayudó mucho Sporting y Belén, que fueron antes, pero Saprissa me dio como ese paso que tenía que dar y bueno, gracias a Dios, a ellos y a toda la institución, soy lo que soy ahora. Cuando te toca debutar con el primer equipo, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿te dieron nervios? ¿Era algo que deseabas desde hace mucho tiempo? ¿Cómo manejaste esas emociones? La verdad no me lo esperaba, me acuerdo que estaba calentando, era contra Limón acá, estaba calentando y un pronto a otro llamaba a Douglas. Y después yo pensé que no me iban a llamar porque quedamos yo y otro compañero y al final me llamaron y entramos yo y Douglas. Y ya usted entra a la cancha y uno se pone a pensar y o sea, uno vuelve a ver el estadio y todo y uno dice, es un sueño, es un sueño. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? O sea, no sabes ni para dónde agarrar o estabas mentalizado. Porque a veces uno entra en una situación de eso y uno es como, ok, ¿ahora qué? Bueno, yo tuve como tal vez la suerte de que no había afición, entonces no tienes tanta esa presión, entonces hubo menos presión en ese momento. Y bueno, por dicha, entras y dices, estoy acá, entonces estás como desubicado un poco, asimilando lo que está pasando, pero ya después entras en el partido y ya todo bien. En el primer equipo, sabemos que hay líderes en el camerino. ¿Quién fue el primero que te acogió cuando llegaste? Que te dijo, como, mae, vení. Yo te voy a dar unos cuantos consejos. La verdad, el primero de todos fue Mariano. Siempre desde que llegué a Saprissa, él como que ha sido como un papá, digamos, acá en la institución. Siempre me ha ayudado en todo y siempre hasta ahorita me aconseja. Cuando me pasó la lesión, se preocupó mucho por mí. Él me escribía y todo, que cómo estaba, que cómo iba todo. La mayoría también me escribían, pero o sea, el que más me escribía y el más contacto y así era él. Mariano, entonces. ¿Y mantenés una comunicación todos los días con él después de los entrenamientos o simplemente es más que todo como tema fútbol? ¿O puedes Sí, decir que es un compa tuyo de esos? compa no, pero o sea, se ve que él se preocupa un poco, digamos, por mí, digamos. Es como más tema de papá e hijo, digamos. Como que cuando ves que al hijo le pasa algo, él se preocupa por ti y así. Entonces él está anuente. Cuando me pasó esta lesión, él me dijo que si necesitaba algo, que él estaba para ahí, para mí y todo. Entonces, él siempre ha sido como muy acercado a mí en ese tipo de cosas. ¿Y te ha regañado Mariano, ma, alguna vez? Demasiadas veces. ¿Alguna que te acordes de que te pegó una regañadilla que vos decís, "Ish"? Cuando es que yo en la cancha, antes al principio era como muy atarantado. Entonces yo agarraba la bola y veía para abajo y no se la pasaba casi que a nadie. Y era porque, o sea, uno antes estaba comenzando y entonces uno agarraba la bola y se iba para adelante y para adelante y para adelante. Entonces él siempre me regañaba y un día me regañó en un entrenamiento. O sea, que se enoja, pero ya después ya él ya habló conmigo y ya él me da los consejos que él porque ya es un jugador muy experimentado y entonces ya él ve cosas que uno no ve como joven. Entonces él trata de corregirlo y ayudarlo a uno. ¿Dentro de ese camerino te han hecho así bromas por ser uno de los más jóvenes cuando llegaste o siempre ha sido como un trato más de compañero normal? Porque sí sabemos que hay más de uno ahí que le cuadra molestar.
A ver, bromas, y siempre hay unas bromillas ahí, pero, o sea, bromas así, hacia mí, no, siempre molestan o así, o sea, lo normal del equipo y todo, pero, o sea, Saprissa siempre ha ido como una conexión de los jóvenes a los más experimentados que siempre tratan de ayudarnos y eso, ¿no? Como joven, eso le brinda confianza a uno, entonces eso le ayuda mucho. ¿Cómo viviste tu primer gol con la camiseta del Saprissa? ¿Te acordás? Mejor sí. ¿Cómo fue? Recuerdo que ese día fue en Pérez. eh, Me pasó un chasco, digamos, en el primer tiempo. Me rajé la cabeza. Me hicieron como 5 puntos en la cabeza. Y me pasó, o sea, hice un choque de cabeza y el jugador fueron los dientes de él con mi cabeza. Y yo me puse a llorar y yo vi el montón de sangre y dije, yo no, hombre, me van a sacar y ya no voy a jugar. Y me puse triste, digamos, y me fui al medio tiempo. Y me dice, yo, si no lo voy a sacar, lo voy a dejar, pero puede jugar, me dice. Y yo, sí, yo puedo jugar, yo puedo jugar. Y el doc me dijo que no era peligroso que siguiera jugando. Y yo le dije que no, que yo quería jugar. Y lo que me hizo, me puso unas grapas y me vendaron la cabeza. Y así jugué y seguí jugando. Y gracias a Dios, o sea, de todo lo malo siempre hay algo bueno. Entonces cayó el primer gol y ya después. No sentías nada en ese momento, No, era mucha cuando lo adrenalina. celebraste. O sea, yo me sentí como libre, digamos. O sea, esa felicidad y todo, entonces ya y esa confianza que le da un gol y más con Saprissa, que siempre soñaba. ¿Qué se siente ser un jugador joven y ver que la afición te responde de una muy buena manera? Porque la afición sapricista confía mucho en Warren Madrigal. De hecho, cuando tenés la oportunidad de mostrarte fuera del país, mucha gente resentía el que ya no estuvieras dentro del equipo, pero también vea con muy buenos ojos el que llegaras al fútbol internacional. ¿Qué se siente ver ese apoyo que tenés? Y sumamente lindo, la verdad. Ya uno ve en las calles a los morados y ese cariño que le dan a uno y eso cuando estaba aquí en Saprissa, uno lo quería mucho y todo y obviamente uno los quiere demasiado también a la afición. Y eso, uno entre la cancha uno se siente con mucha confianza, ver que lo apoyan a uno, que tienen esa confianza, entonces a uno como jugador le brinda ahí mucha confianza. Y también en la calle uno se siente muy querido por los aficionados porque lo ven a uno y le dicen cosas buenas y todo, entonces muy feliz. También hay una parte bastante interesante en tu carrera y es que, bueno, las redes sociales son ahora una manera de comunicarse muy, muy importante y vos tenés una conexión muy chiva con los pequeñiños, ¿verdad? Ujú, Los pequeñitos de la casa que cuando te ven también y te piden fotos. ujú. ¿Qué sentís al saber que sos una imagen a seguir de muchos pequeños y pequeñas que siguen al equipo? Muy lindo porque de ellos, yo estuve en los zapatos de ellos, o sea, yo pequeñillo anhelaba ser jugador y sé lo que se siente eso, o sea, querer a un jugador y nada, y uno se siente muy feliz porque ahí, como te dije, hace 15 años era yo el que estaba pidiendo fotos y el que se sentía con ese sueño de poder llegar ahí y ahí, darle también gracias a Dios. ¿Recordás algún jugador al que le pediste una foto cuando eras niño y jugaste con él o contra él ahorita? ¿Que has tenido el La chance? verdad no, No. no, yo iba, mi papá me llevaba como que al estadio y así, pero no me acuerdo de haberle pedido fotos a nadie y así, entonces, ¿Y algún jugador que te impresionara cuando lo tuviste de compañero, de rival? Colindres, Sí. ¿Por sí, qué? siempre ha sido como mi ídolo morado. Y cuando lo tuviste cerca, ¿qué? ¿Le dijiste? ¿Le contaste que era un jugador que seguías o simplemente normal O ahí, sea, cuando uno está así, respira ajá, profundo no, para para no tratar, pasarse de sí, fan? sí, exactamente, o sea, siempre, pero, o sea, ahí yo le tengo mucho cariño a él también, porque él me ayudó bastante cuando estaba aquí en Saprissa, y nada, o sea, y a él lo veo como mi jugador favorito de Saprissa siempre, digamos. Y el día de hoy tienes comunicación con él. Sí, de vez en cuando ahí él me escribe, yo le escribo así, entonces, ¿Cómo cambia la vida de un joven que le gusta el fútbol cuando llega a un equipo de primera división como Saprissa? ¿En qué cambió? en todo, porque ya tienes más responsabilidades, entonces, y más en Saprissa. O sea, ya en Saprissa te tienes que limitar de muchas cosas. O sea, ya no puedes hacer muchas cosas porque todo el mundo te ve y tienes que comportarte diferente, tienes que actuar diferente, pensar diferente, porque de ahí estás en el ojo de todos. O sea, Saprissa es medio país y más, digamos. Entonces tienes que cambiar en lo futbolístico, en cómo pensar, en el actuar, en cómo vestir, en todo, porque o sea, todo lo ven.
Entonces, hay que cambiar prácticamente que todo. Y de esa experiencia, ¿alguna vez te pasó algo que vos digas, pucha, mae, la pifié por ahí, qué sé yo, que, no sé, que tal vez opinaste de algo y pensás que tenía que haberlo hecho de alguna otra manera, o siempre lograste como mantener esa línea de bien ubicado? Sí, 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 o sea, yo siempre desde pequeño he sido como muy perfil bajo. O Sos sea, muy introvertido. sí, casi no me gusta salir en prensa ni en nada de eso y, o sea, siempre me he mantenido así como siempre un perfil bajo. O sea, no de ahorita, sino desde pequeño, siempre me ha gustado ser así yo. Si vos dejas que las acciones hablen, y Exacto. preferís hablar en la cancha y no dar de qué hablar fuera de ella. Exactamente, exactamente. Siempre trato de estar ahí. También con mis amigos, yo, o sea, mis amigos, tengo amigos que son influencers, entonces yo trato como de, cuando ellos suben cosas así, trato de no salir porque casi no me gusta, digamos. Vos tenés un grupo de amigos bastante cerrado, ¿verdad? Son Sí, como muy unidos sí, ustedes. sí, por dicha. Eso me ha ayudado bastante y eso de uno como persona, como futbolista, lo ayuda bastante porque cuando me lesioné el año pasado, hace año y medio, 2 años. Y ellos estuvieron ahí en la operación desde el día uno conmigo, ayudándome, cuidándome y todo. Y también en esta operación que pasó. O sea, tengo fotos en las que mientras yo estoy en la operación, porque está mi papá ahí y mi papá me mandó fotos y todos estaban dormidos en el piso. Y llegó el guardia a regañarlos a todos porque no pueden dormir en el piso. Y todos me estaban esperando ahí y ya salí y veía ellos como siempre. O sea, no son como amigos que uno dice, ellos solo están en las buenas, sino siempre están en las no tan buenas, siempre apoyándome y siempre cuando hago algo que no tengo que hacer, ellos me dicen, madre, ten cuidado con esto, o en la cancha, digamos, ellos me dicen cosas que tal vez uno no ve, porque uno como persona que ve el fútbol desde afuera, uno ve muchas cosas y uno entra a la cancha y está en otro mundo pensando en otras cosas y hay cosas que uno no ve, entonces ellos me ayudan mucho en eso. Más bien son de los amigos que te ayudan a no caer en ningún tipo de mal comportamiento, porque ahí siempre van a haber compas como, por ejemplo, mae, tomes esa vara, no lo va a ver nadie. Más bien ellos como tratan de cuidarte también. Exactamente, ellos siempre tratan como de cuidarme y bueno, ellos saben cómo soy, o sea, yo me cuido mucho, pero también de uno por allá caen cosas y Es ellos tratan humano como también. exactamente, uno a veces se equivoca en algunas cosas y ellos tratan de ayudarme y siempre están ahí para mí, como yo para ellos también. Exactamente. Eso te iba a preguntar. También estás ahí incondicionalmente para ellos en sus Mm, proyectos y al exactamente, día de sí. hoy seguís siendo, mae, ese compa del barrio ahí que se sienta a jugar 2, 3 horas play y hablar paja ahí, o ya también es una rutina diferente con ellos. A ver, digamos, o sea, casi que nos vemos casi que todos los días, más ahorita que, digamos, antes cuando estaba allá afuera, casi no los veía. Solo a uno que, o sea, dos iban a ir para allá los últimos 2 meses, pero uno se accidentó y se quebró la clavícula, entonces no pude ir. Entonces solo fue uno y me acompañó y estuvo allá conmigo y di súper bien porque él nunca había salido del país y ey, es una compañía que uno estando solo allá y llega a la compañía, uno se siente mejor. ¿Cómo fue ese momento cuando llega la oportunidad de ir a Europa? Cuando te lo dijeron, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente? Estaba nervioso. ¿Estabas nervioso? Sí. ¿Dónde estabas cuando te cuentan o cuando te avisan de eso? Estaba acá en el estadio. Me llamaron después de... Estábamos entrenando. Me acuerdo que faltaban 2 días para jugar contra la Copa Centroamericana. Y me llamaron y me dijeron que ya estaba todo listo. Pero no sabías nada en ese momento, ya sabías que había Ya, una ya opción. como ya estaban las opciones y ya como que Valencia fue el que dijo, o sea, lo quiero que venga sí o sí. Entonces ya como que dijeron, ya para la otra semana ya lo más seguro tienes que viajar. Te vamos informando el día, pero ya está todo cerrado. Y me acuerdo que de ahí estaba metido en la oficina de Pingo, estaba sentado en las aguas y estaba hablando por teléfono y bueno, mis representantes me dijeron eso y ya yo me puse feliz y todo y no le dije nada a nadie, no le dije a nadie sabía y ya después le dije a mis amigos, ellos fueron los primeros en saber Ajá. que Hiciste ya una llamada ahí con todos para contarles. no, O uno. porque yo vivía con 2 amigos y entonces ya yo les conté a ellos y ya después les conté a los demás. Y cuando decís que estaba nervioso, ¿qué era lo que te daba nervios? El,
el irme. O Sí. sea, porque te vas solo a la nada y es una nueva vida, ¿entiendes? Entonces te pones a pensar como qué pasará o qué tiene el destino para mí. Entonces le das muchas vueltas a la cabeza, pero, o sea, siempre con las ganas de irme, nunca pensé en devolverme, la verdad. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el mundo europeo cuando llegaste? ¿Quién te recibió? ¿Llegaste solo? ¿Ya tenías un apartamento? ¿Llegaste a alguna residencia del equipo? ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo del fútbol europeo? Me acuerdo que llegué a Madrid, llegué tieso, o sea, porque el vuelo 10 horas, o sea, llegué pero muerto y estaba mi representante, me recogió y fuimos a Valencia y ya llegué a la residencia y todo y llegué al cuarto, me acomodé, había un brasileño y un español y nada, y al principio era como incómodo porque todos los españoles estaban juntos y yo estaba como solo comiendo porque en la residencia ahí comíamos, desayunábamos, almorzábamos y cenábamos. Y era un poco incómodo porque no hablaba con nadie y estaba con el brasileño, pero no podía hablar con él. Entonces, ya después entrenando, ya como que ellos me vieron y ya como que se juntaban más conmigo y así, y la verdad, súper bien. ¿Con quién fue el primero que hiciste clic ahí que vos digas, bueno, y este fue el primer compa que hice allá? Uf, uno que se llama Rodrigo, sí, que él venía a otro equipo de Leganés y era nuevo también, había llegado una semana antes que yo y éramos como los apartados, digamos, como casi no hablábamos con nadie, entonces nos juntamos y comenzamos a hablar nosotros y ya después iban pasando los partidos y ya todos iban hablándome, iban haciendo como más amigables y así, entonces todo bien. ¿Cómo fue ese cambio futbolísticamente hablando de entrenar aquí en Costa Rica a llegar a jugar allá a España? Bastante. O Sí. sea, cambia mucho en la mentalidad de cómo los hacen desde pequeños. O sea, la mentalidad les cambia totalmente y en cómo trabajan, en cómo se cuidan, en todo. O sea, en todo cambian. Se ve jóvenes de 15 y 16 años que están físicamente increíbles, se cuidan mucho, con la comida, con todo, o sea, y son muy profesionales desde pequeños. Entonces, eso a uno lo impresiona porque aquí uno está acostumbrado a uno desde pequeño ser tan profesional, porque uno siendo joven, uno es profesional ya cuando llega a primera división y ya uno comienza a cuidarse cuando ya llega, ¿me entiendes? Ellos no, ellos desde antes son profesionales, cuidan los detalles y todo eso, entonces eso es muy importante y muy lindo de ver, digamos. ¿Qué tan pendiente estabas de lo que pasaba en Costa Rica mientras estabas en España? Porque hubo una época donde tu nombre sonó muchísimo, incluso cuando estaba la posibilidad de que debutaras con el primer equipo. La verdad casi no podía hablar ni nada porque casi no estaba al pendiente porque son como 8 horas de diferencia. Entonces, no pasaba muy pendiente y casi no hablaba con nadie. O sea, yo llegaba allá y tenía que esperar a las 4 o 5 de la tarde para poder hablar con alguien, con mis amigos o con mi papá. Entonces, pasaba casi que todo el día solo y ya a las 5 o 6 de la tarde podía hablar con alguien, pero ya a las 10 11 de la noche ya me iba a dormir. Entonces, era un trayecto muy poco en el que podía conversar con alguien, mis redes sociales y así, digamos, pasaba como muy ocupado. Y cuando llega ese momento en el que te llaman para estar en el primer equipo, porque aquí eso fue un boom, cuando aquí se anuncia de que tu nombre suena para ocupar un espacio, ya sea que quedes en el banco o que jugues, pues se mueve mucho la prensa. Y cuando llega ese momento, ¿cómo te sentiste vos? Me acuerdo que llegué y, o sea, jugué unos partidos y jugué como 2 partidos y me acuerdo que llamaban a los mismos al primer equipo, llamaban como tres y yo me acuerdo que tuve que ir con la Sele, jugamos las eliminatorias y yo metí gol con la selección. Y ayuda de vuelta y ya como que estaban haciendo mucha bulla con la prensa, el gol y todo, y de Valencia, también en Valencia estaban haciendo bulla y todo. Y me acuerdo que estaba en París, creo, iba de París para Valencia y llegó un mensaje. Mañana tienen que ir con el primer equipo. Dijeron los tres de siempre y me dijeron a mí.
Entonces ahí comencé ya, ahí fue cuando comencé con ellos y nada, o sea, es ¿Cómo es la demasiado experiencia de estar en diferente, ese camerino? demasiado diferente, o sea, es como otro mundo, o sea, en cómo trabajan ellos, en cómo, de, y si te digo que los pequeños se cuidan, imagínate ellos, o sea, y en cómo seas completamente distinto en todas las cosas que hacen. ¿Con quién te topaste en ese camerino que vos decís, "Ah, estoy en el camerino del primer equipo de Valencia, entonces Sí, un partido oficial"? exactamente, y o sea, habían nombres, o sea, muy conocidos ahí, pero o sea, yo casi no sabía mucho, solo conocía a José Gallá, que era el capitán, que es como una leyenda de ahí, y nada más como que lo conocía a él, que ya lo había visto desde antes y todo, pero habían de jugadores con, o sea, mucha experiencia, muchos partidos digo, en primera división y muy talentosos. Este paso por el fútbol de Europa también refuerza eso del llamado a la selección nacional. ¿Cómo es tu experiencia cuando llegas a la selección nacional? Porque una cosa es llegar a primera división, por ejemplo, vamos a volvernos un poquito, pero cuando hacen el primer llamado de Warren Marigal a la Sele. Me acuerdo que fue unos microciclos cuando yo estaba el primer torneo con Saprissa que yo estaba jugando y ya estaba teniendo regularidad y estaba haciendo goles y me llamó, estaba Luis Fernando Suárez era. Ujú. Con él, sí, y de él me llamó y a unos microciclos y la verdad y me fue bastante bien en los microciclos y seguí jugando con Saprissa, seguí haciendo las cosas bien y ya fui en mi primera Copa Oro con ellos. ¿Quién es tu compañero de cuarto de la Sele? Siempre, ¿verdad? Sí, Sí, Alejandro. ¿Y ese, cómo se llevan? ese es mi hermano. Ese es... Sí, sí. Ese es de los míos, del grupo de nosotros, él también es de Ajá. nosotros. ¿Y cómo se vive una amistad siendo rivales también? Porque bueno, ahora está en la Ujú, acera de frente, ¿verdad? Y cuando ujú. juegan juntos todo bien y cuando son compas, pero ¿cómo se lleva una amistad también cuando son rivales de ese tipo? La verdad, nunca mezclamos el fútbol. O sea, yo lo apoyo a él como jugador y él me apoya a mí como jugador y la verdad, nunca mezclamos el fútbol en las cosas porque de ahí, o sea, yo sé que él juega en la acera del frente y él sabe que yo juego acá, entonces no podemos mezclar el fútbol en nuestra amistad porque obviamente hay una rivalidad muy grande. Pero siempre, desde que comenzamos, o sea, no, nunca hemos mezclado nada. Siempre Y así. no se vacilan ni nada. No, no, no. Siempre es como lo que queda en la cancha es ahí. Sí, sí, exactamente. En el tema de selección nacional hay un episodio en tu carrera que, pues bueno, es doloroso tanto para la afición como para vos, que fue esta última lesión que tuviste, una lesión Mm. bastante aparatosa, de que paralizó completamente el juego, ¿verdad? Contanos un poquito de ese día. Uf, nada, un día difícil, pero es un cambio totalmente porque me doy cuenta que vos planeas muchas cosas y Dios dice, no, no es así, es como yo diga. Entonces, ya ahí uno se da cuenta de que es cierto lo que dicen. O sea, no es cuando usted diga, sino es cuando Dios diga. Y me acuerdo que di normal, preparándome para un partido normal y con muchos nervios y todo y con mucha ilusión. Y me acuerdo que entro y ya estaba el partido todo bien y pasa la jugada. Me acuerdo que la bola pica, yo como que la peino, se la peino a Banfred y el defensa como que la deja pasar, entonces lo voy a anticipar. Entonces cuando lo anticipo, él no me ve, pero él ve que viene alguien, entonces lo que hace es como tirarse para tapar la bola, entonces él cierra las piernas. Y justamente topé con la mala suerte de que justamente cuando la cierro estaba mi pie adentro. Mae, y es que, o sea, saliéndome del personaje de entrevistador, fue una jugada aparatosa, pero lo más impresionante fue tu reacción en ese momento. Yo recuerdo ver en redes sociales la gente posteando la foto y la jugada y con carita llorando porque, mae, a uno le da sentimiento ver la manera en la que estás viviendo en ese instante. Obviamente la pregunta que voy a hacer quizá no tenga una respuesta concreta, pero ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Primero el dolor que estabas sintiendo o no sentías dolor por la adrenalina del momento. Casi no sentía dolor. O sea, me acuerdo, o sea, no me acuerdo, o sea, como le puedo decir, sentía mucho dolor. No le puedo decir porque no me acuerdo el dolor que sentía porque estaba desesperado. O sea, cuando yo me pasa eso y él me prensa, yo siento que se quiebra algo. Y donde sonó, o sea, me acuerdo que estaba Huevo y Yossi y me dijeron, madre, la vara se escuchó. Nomás me dijeron después, la vara se escuchó donde se quebró.
y donde yo siento donde se quiebra, yo lo que hago es como quitar el pie y dejarme caer. Y yo tuve la suerte en la que, digamos, en la jugada se ve donde el, el peroné se quiebra, se sale, y cuando yo levanto el pie se vuelve a acomodar. Entonces, el pie me quedó así. Entonces cuando Por yo hago, dicha. sí, gracias a Dios. Entonces yo lo que hago es darme la vuelta y pedir ayuda, porque dije yo tengo el pie, pero como el de Musiala. Sí, usted se lo imaginó así. Yo pensé que lo tenía así, entonces dije yo no voy a ver y voy a pedir ayuda. Entonces eso fue lo primero que hice y después me acuerdo que llegaron, estaba Huevo aquí y Calvo aquí y yo les agarraba la camisa así y les aruñé todo el pecho y todo, o sea, de la desesperación, yo les agarraba la camisa y estaba prácticamente que llorando, pero no me salían lágrimas, imagínate. O Sí, sea, sí, era desesperación de lo que había sucedido, el impacto desesperación. del momento. Y me acuerdo que me hablaban, pero no los escuchaba, digamos, estaba en otro mundo. Y en eso llegó el doctor y me preguntó dónde es, y dice el doctor que me estaba tocando el tobillo y que yo no escuchaba. Me preguntaba que dónde era y dice que él iba subiendo el tobillo, porque él pensó que era el tobillo, y dice que iba subiendo y que cuando tocó sí estaba ya quebrado. Y me acuerdo que me llevaron a la ambulancia y todo, y me inyectaron, no sé qué me inyectaron y quedé drogado. Estás. No, quedé así como yendo para, o sea, estaba llorando y me inyectaron eso y de un punto a otro paré de llorar y me quedé así viendo para el techo y ya después me fui al hospital. Me acuerdo que me acompañó doña Eugenia, una de las de administración de la federación y el doctor. Y nada, estuve en el hospital, me hicieron las placas y todo, me dieron la bota y todo y me fui para el hotel. O ¿Qué sea, te dijeron tus compañeros después de eso? ¿Llegaron a verte, a visitarte? ¿Quién llegué, se acercó? o sea, yo no soy mucho de llorar porque casi no me gusta. Soy como una persona trato de no llorar ni nada de eso porque, no sé, nunca me ha gustado. Y me acuerdo que llego a la habitación y entro a la habitación Del hotel. del hotel y llego a la habitación, está Bran y Bran me ve y se pone a llorar. Bran me ve así y me dice, no puede ser, y se pone a llorar y me abrazó y Y se quebró. ahí me quedé yo y nos pusimos a Está llorar bien los dos. también. Sí. Y eso me ayudó mucho porque, o sea, casi no me gusta llorar en público, pero, o sea, con él, tengo la confianza, entonces me desahogué un poco y ya después ya llegaron los compañeros, llegó Calvo, me acuerdo. Llegó Calvo, llegó Josie, Jaylan, Huevo, Fernán, y estuvimos como una hora ahí hablando. Calvo nos estaba contando de las cosas que le había pasado, de lesiones también que él ha tenido y nada, fue como una ayuda, digamos. Nos quedamos hablando como media hora, una hora ahí y todo salió bien. Ya después al día siguiente viajamos a Dallas, creo que fue. Y al día siguiente vine para Costa Rica. ¿Cómo sobrellevar una lesión de ese tipo? Vos, siendo tan joven, o sea, te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿qué pensabas y cómo agarraste fuerza de eso para seguir adelante? El primer día, la primera noche sí la pasé un poco mal, o sea, pensando en cómo me había pasado, que por qué, o sea, uno cuestiona mucho las cosas y ya después al día siguiente yo soy muy creyente de Dios y la verdad, si Dios lo quiso así es porque es así y no puedo renegarle nada a Él. Entonces, yo siempre he sido con mentalidad positiva, siempre he sido muy positivo en todas las cosas, entonces de ir afrontándolo. Y la verdad he tenido, como te digo, he tenido a mis amigos que están conmigo y ellos, o sea, son más momentos de felicidad, entonces uno se distrae y todo eso. Entonces, eso lo ayuda mucho a distraerse y nada, como te dije, o sea, soy una persona muy positiva y más bien veo esto como una ayuda para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorar. Y ahorita vas bien con la recuperación y ya pronto esperemos tenerte en cancha de nuevo. Así es, Dios primero, todo va súper bien y esperemos pronto. ¿Qué me tienes que decir del ADN morado, vos? Un jugador tan joven que 10, esta S la tiene ahí. ¿Qué me puedes decir del ADN morado? Es algo inexplicable. Yo lo comencé a sentir, te digo, cuando yo llegué a Saprissa y me acuerdo que yo estaba en la U15 y preguntaban quién quiere ir de juntabolas. Y yo era el primero a juntarme. Y me acuerdo que yo estaba juntabolas todos los partidos y me aprendí todas las canciones. Yo siempre me ponía a cantar y ya después uno se da cuenta de lo que es Saprissa.
de lo que es. O sea, podía hacer un partido un miércoles a las 6 de la tarde y siempre estaba lleno y siempre cantaba. Entonces ya uno dice, esto es completamente diferente a lo que se ve. Y ya vivirlo desde adentro ya es algo distinto y ves que, o sea, en los malos momentos que pasa Saprissa, o sea, podemos estar en la calle que siempre sacamos la casta y siempre se ha demostrado que hemos quedado campeones en torneos que nadie confía en nosotros, entonces eso va el ADN. ¿Qué se siente jugar a estadio lleno? El Ricardo Saprissa a reventar escuchando esa barra que en algún momento la tenías ahí a la par, pero estabas de juntabolas y ahora como un jugador y dentro de una posición bastante importante porque uno de los delanteros en los que más confía la afición sapricista. O sea, es una sensación inexplicable. Me acuerdo que la primera final que viví estaba en el camerino y, o sea, dentro del camerino del estadio, o sea, porque tiene la ultra arriba. Entonces, como brincan y se siente, o sea, el locker de uno hasta se mueve el estadio. Entonces, uno hasta que se le paran los pelos y siente algo diferente, una motivación distinta y más cuando entras a la cancha. Te digo porque fuera de la cancha uno asimila lo que es, pero ya entras a la cancha y ya se te olvida todo. A mí se me olvida todo, digamos, ya se me olvida que la afición está, obviamente uno escucha y todo, pero ya es otro mundo distinto, digamos. Interesante. Mae, una pregunta que me acaba de surgir. ¿Por qué el número 41? ¿Era el que había? ¿Te gustaba? ¿Te lo dieron en Liga Menor? Me acuerdo que el primer cuando me subieron era el que me dieron. Ajá. Entonces yo soy como muy, como la cábala, digamos, que si me dan esto y me fue bien con esto, tiene que ser esto. ¿Te quedarías siempre con el 41? Siempre. ¿No lo cambiarías? No lo cambiaría. O sea, tengo planeado usarlo siempre y yo llegué a Valencia y, o sea, yo el 41, pero dimino el 42 porque estaba ocupado el 41. Entonces, donde quiera que vaya, siempre uso el 41 y alcanza prisa también. Ahí está. Se dieron cuenta ustedes en el podcast. Warrior Madrigal no cambiaría el 41 por nada del mundo. Hermano, ha sido una muy bonita conversación. Podríamos seguir horas de horas aquí hablando, pero bueno, también hay que dejar un poco para que la historia nos cuente más adelante. Ahorita va todo bien la recuperación de la rodilla, esperemos pronto, de la rodilla, de la pierna, no sé por qué en la rodilla, pero bueno, de la pierna, y esperemos tenerte pronto de vuelta en la cancha próximamente, y por qué no, también en el futuro, que volvás a tener ese chance para ir a representar los colores de Costa Rica fuera de nuestras fronteras. A esta cámara, ya está por aquí, un mensaje para la afición morada para ir cerrando. Morados y moradas, siempre lo llevo en mi corazón y gracias por todo el cariño que me brindan. Así cerramos este podcast con Warrior Madrigal dentro de la cancha. Muchas gracias. Gracias. Bye.